Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Creando perfección en la industria de la piratería. Producción Shark. En MP3. No le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía. Ha llegado hasta ti. Y con ello, un equipo de sonido que siempre está a la vanguardia. Estamos completamente listos y preparados. Es hora de dar inicio. Buenas tardes, yo les voy a explicar algo sobre el socialismo. El socialismo nos habla sobre una sociedad, sobre varias sociedades que necesitan ser unidas, ya que pues tienen que ser unidas para tener ingresos, trabajo o en sí todo. Una sociedad socialista es construir una sociedad basada en la igualdad, o sea que no importa si tú tienes más, tienes menos o así, todos son iguales. La equidad económica es la iniciativa personal en la cooperación moral del individuo, o sea que si el individuo coopera trabajando, recolectando o cosa X, se le tiene que reconocer lo que hizo, o todos tienen que cooperar moralmente. La eliminación de las compresiones estratégicas por su esfuerzo, o sea que si ellos no hacen o hacen y hacen poco, el esfuerzo no les va a valer mucho. El esfuerzo no les va a valer mucho ya que ellos pues están haciendo algo para ellos mismos. Promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución, por ejemplo el seguro social, o sea quiere decir que si el seguro social es para toda una sociedad en específico, no importa si tú eres más, tú eres menos, o sea ahí no depende de quién sea más ni quién sea menos, todos son iguales. Como también hay otros centros que son para todas y no importa la igualdad, y no importa que pues tú tengas más, tengas menos, como lo es el seguro, el DIF, la presidencia. El socialismo alcanzó su apogeo político a finales del siglo XX en un bloque comunista en Europa. El socialismo fue comenzado en Europa, ya que ahí fue donde pegó. La Unión Soviética del Estado Comunista de Asia y del Caribe se fueron uniendo varios países, así como lo es Asia y el Caribe. Durante la mitad del siglo XX fue de gran importancia para el llamado bloqueo socialista, o sea que eran bloqueados o algo así. Conjunto de los países que controlaban una Unión Soviética tras la confortancia frente a la orientación durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que antes de la Segunda Guerra Mundial ya había un socialismo, para así estuviera una sociedad unida y existiera el socialismo en ambos puntos, como político, de igualdad y todo eso. Donde la URSS impuso un sistema de gobierno socialista dependientes, o sea que eran independientes, un gobierno socialista dependiente. En la década de 1920, el comunismo y el socialismo eran democracia, se había convertido en las dos tendencias políticas denominantes del centro dentro del movimiento socialista internacional, con el socialismo convirtiéndose en el movimiento secular más influyente del siglo XX, mientras que el surgimiento de la Unión Soviética como el primer estado socialista nominal al conjunto de asociación generalizada del socialismo en el modo económico soviético. O sea que si había una parte en la que importaba mucho el socialismo y en una que casi no importaba, ya que a unas personas pues les importaba y a otras pues como que les valía, ¿no? Y su apogeo, o sea,
momentos que fue el socialismo lanzado fue en el siglo XX, a principios de 1920, que se lanzó junto con el comunismo y la sociedad democrática. Si los medios de producción son poseídos por la sociedad utilizada de una forma planificada, o sea que si la economía y los medios son a base de una sociedad, ya que si pues la gasolina sube, sube el gas, sube la luz y así se van subiendo los ingresos y es como una sociedad les van aumentando o bajando el sueldo. Una economía planificada que ajuste la producción a las necesidades de la comunidad. Hoy pues ahí es como que la sociedad tenga tenga un control social y económico de las personas que viven en una sociedad, ya que pues tendrán que ganar el mismo sueldo y así, ¿no? Las necesidades de la comunidad distribuirán el trabajo realizado entre los capacitados para trabajar garantizarmente en sustento de hombre, mujer y niños. O sea que si una persona trabaja, las personas que viven en casa la persona que trabaja necesita llevar el sustento hacia sus casas. Propias capacidades naturales, procurará el desarrollo en sentido de la responsabilidad para sus compañeros hombres en lugar de la glorificación del poder y el éxito que se da en nuestra sociedad actual. O sea que si los hombres trabajaban, tenían que tener éxito. Bueno, pues eso fue todo lo que yo entendí del socialismo y así. Muchas gracias. Aunque también nos habla mucho sobre nuestra sociedad actual y cosas así. Gracias. Estas son algunas de las características del socialismo. El debilitamiento de la propiedad privada son modelos sociales comunitarios de propiedad, especialmente en lo referido a los medios de producción, por ejemplo, las fábricas. También se encuentra el modelo económico que apunta a la producción, es más en la generación y acumulación de capitales y está dirigido al Estado. También modelos de distribución de riqueza como impuestos a los que más tienen y planes de ayuda para quien menos tienen, para tratar de uniformar económica y socialmente a la sociedad. También el socialismo tiene como meta el construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando las compensaciones estratégicas por esfuerzos, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución como por ejemplo el seguro social. Ventajas y desventajas del socialismo. Entre las ventajas del socialismo podemos destacar: los medios de producción son de propiedad pública, por lo que sus beneficios en teoría se revienen a la sociedad. No existe el privilegio de bienestar individual, prevaleciendo el interés general y bienestar colectivo. Promueve sociedades más igualitarias donde los niveles de renta de la población no presenten diferencias notables. Buscar herramientas que garanticen el acceso a un mínimo nivel de vida. Ventajas y desventajas del socialismo. Entre las ventajas del socialismo podemos destacar: los medios de producción son de propiedad pública, por lo que sus beneficios en teoría se revienen a la sociedad. No existe el privilegio de bienestar individual, prevaleciendo el interés general y bienestar colectivo. Promueve sociedades más igualitarias donde los niveles de renta de la población no presenten diferencias notables. Buscar herramientas que garanticen el acceso a un mínimo nivel de vida. Buenas tardes, maestra y compañeros. Les voy a platicar sobre la historia del socialismo, pero antes de eso debemos de saber cuál es la definición del socialismo. El socialismo se define como una organización económico-social y en lo que se basa es que los medios de producción sean parte de un patrimonio colectivo, es decir, que pertenezcan a las personas y al pueblo, y que el mismo pueblo la administre.
El orden socialista se plantea como objetivo principal la justicia, la repartición de los bienes y una organización racional de la economía. Para esto se plantea la eliminación de la propiedad privada y la extinción de las clases sociales. En el socialismo habían dos clases sociales que era la burguesía y el proletariado. En la burguesía era formada por personas acomodadas de dinero que lograban tener propiedades y capital. Ejemplo sería dueños de empresas. Y el proletariado es una clase social compuesta por trabajadores, normalmente de origen humilde. La historia del socialismo comienza todo por la plusvalía. La plusvalía era el aumento del valor de una cosa y a mediados del siglo XIX en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba a su máxima intensidad. Es decir, se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba a los trabajadores, ya que ellos trabajaban y toda la ganancia pues se la quedaban los dueños, que en este caso sería la clase de la burguesía. Entonces, el proletariado pues no ganaba tanto dinero y trabajaba horas y horas. Y fue cuando el pensador Karl Marx se preguntó cómo ellos habían llegado a estar así. Entonces él había leído su dialecto de Engels, quien decía que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Entonces, para Marx, la civilización europea ya había pasado por las etapas del socialismo, las etapas de la sociedad, que era el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo. Y fue cuando esto se hizo una lucha para él, porque él insistió en cambiar todo eso para que la plusvalía era un robo, porque el capitalismo era muy injusto y todas las demás etapas tenían que cambiar, y para ello debería de estar el socialismo antes de que cambiara todo eso. El principal fin es la consecuencia de una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales y que cuente con un reparto de riqueza igualitario. Para ello, los medios de producción no tienen que ser de propiedad privada, porque considera que de esta manera acaban perteneciendo a una minoría capitalista que domina los mercados, aprovechando de su posición para controlar al trabajador y al consumidor. El socialismo generalmente propone que la economía debe ser planificada y por tanto los medios de producción deben de ser del Estado, tratando de garantizar una situación de justicia social. Después de que se muere Marx, después de 40 años, se puso a prueba el socialismo con la Revolución Rusa, llamada URSS. Eso se puso a prueba en 1947. Después de que se murió Karl Marx, se puso a prueba el socialismo con la Revolución Rusa en 1917. Se crea el primer país
socialista llamado URSS, Unión de República Socialista Soviética, actualmente conocido como Rusia, pero actualmente ha dejado de ser socialista. Capitalismo y socialismo. Existen muchas formas de explicar la diferencia entre capitalismo y socialismo, dos sistemas económicos y filosóficos opuestos. Hay que empezar por definirlos a ambos. El capitalismo es un sistema que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y la acumulación del capital como una vía hacia la riqueza de las naciones. En este sistema, la oferta y la demanda, elementos que componen la lógica del mercado, son quienes regulan la distribución del capital y por lo tanto la asignación de los recursos. Surgió como una consecuencia del ascenso de la burguesía como la clase dominante de la Edad Moderna y sobre todo luego de la Revolución Industrial, que permitió el surgimiento de la sociedad industrial de consumo. El socialismo. Por su parte, el socialismo es una doctrina política económica que promueve la propiedad social y comunitaria de los medios de producción, así como su administración por la clase obrera, el proletario, con el fin de construir una sociedad desprovista de clases sociales, en la que impere la igualdad y la repartición de recursos y oportunidades. El socialismo también proviene de la revolución burguesas y del liberalismo, nacido de la Ilustración francesa, pero no sería hasta el siglo XX, con los aportes de Karl Marx y Federico Engels, que el socialismo abrazaría una lógica científica, es decir, un modelo y un procedimiento, y dejaría de ser simplemente un modo de crítica al sistema imperante. El socialismo también se le conoce como comunismo, si bien ambos términos no son exactamente lo mismo. ¿En qué se diferencian? La gran distinción entre dos sistemas apuntan a que nada, el modelo de funcionamiento económico y el rol del Estado en sí mismo, mientras que los capitalistas defienden la libertad económica plena, dejando que sea el mercado quien determine las necesidades de producción y consumo, y por lo tanto hacia dónde fluyen las riquezas sociales. Prefieren una economía intervenida y controlada por el Estado, que actúa como una entidad guardiana para evitar la desigualdad social. A este rol protagonista del Estado, los capitales lo ven como una intervención artificial que no permite realmente un balance productivo de las fuerzas productivas y consumidoras, sino que beneficia a algunas artificialmente mediante la imposición de impuestos o restricciones comerciales. Además, alegan que el Estado no maneja nunca los recursos tan eficientemente como el empresario y que el reparto de ayuda económicas a los menos favorecidos de planes sociales y otras formas de inversión social solo hacen a los desfavorecidos más independientes del apoyo del Estado. Por su parte, los socialistas acusan al mercado de no construir en absoluto en las sociedades estables, sino de favorecer únicamente a los poderosos, a quienes controlan los medios de producción y a los grandes capitales nacionales e internacionales. La sociedad capitalista es a su manera de ver una gran fábrica de pobreza, pues el modelo de vida privilegiado de las clases altas solo puede sostener a partir de la explotación de la mano de obra de las clases bajas. Uno podría decir que los socialistas abogan por la propiedad comunal y por el principio de la solidaridad por encima de todo, mientras que los capitalistas defienden la libertad y el individualismo a toda costa, incluso a pesar de las injusticias que pueden conllevar. Socialismo científico. ¿Qué es el socialismo científico? Pues es una vertiente del pensamiento que está caracterizado por la estructura formal, el estudio de la historia socioeconómica y la aplicación del tesis frente al capitalismo. También en el socialismo científico hubo dos obras que hicieron ambos autores, que fue Karl Marx, que pues la principal idea de esas obras fue el manifiesto comunista, pues que estas obras se publicaron en 1848. También Karl Marx definió que el socialismo debía eliminar las clases sociales, o sea, era la eliminación de las clases sociales. También algunas de las características del socialismo científico, pues era la educación pública y gratuita, era suprimir las sociedades de clases y también la estalización de los medios de producción. También pues se dice que el socialismo científico aún no acaba,
que en algunos países aún existe. Algunos países en los que todavía existe, pues es China,